Personas secuestradas. No tiene elenco. ¿Qué información hay? Son desaparecidos y ahorita es lo que se va a dar el reporte. Donde los soldados estén aquí, un cuartel para que se sienten, para que nos apoyen. Sí, ahí está la Fiscalía del Estado que está haciendo toda la parte de investigación. La gobernadora del Estado de México ha confirmado que hay personas desaparecidas después de haber enfrentado a la familia michoacana. Tengo registro de al menos 10 desaparecidos y te voy a contar su historia, pero voy por partes. Luego del enfrentamiento que sostuvieron habitantes de la comunidad de Texcapilla contra la familia en Texcaltitlán, Estado de México, el gobierno federal recibió la alerta de que el grupo delictivo se estaba reagrupando para contraatacar a los pobladores por haberles asesinado a 10 de sus integrantes, incluido el jefe de plaza de la zona apodado El Payaso. Para evitar una nueva sangría, a Texcaltitlán fueron enviados elementos del Ejército, de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal, y se anunció la creación de una base de la Guardia Nacional y de un mando especial de las Fuerzas Armadas. Pese a ello, el miedo no cesó en la comunidad, debido a reportes de la instalación de retenes de la familia en zonas cercanas, desde donde planeaban atacar a los pobladores que se atrevieron a desafiarlos. Sobre todo esto, te he traído varios videos a este canal, he creado una lista de reproducción que he destacado en mi canal principal. Y a lo largo de estos días te he platicado del cómo los habitantes han denunciado movimientos de la delincuencia organizada después de enfrentar a la familia. Finalmente, hoy todos esos rumores y testimonios fueron reconocidos por una autoridad, la gobernadora del Estado de México, la morenista Delfina Gómez, quien finalmente reconoció que hay personas de Texcaltitlán desaparecidas tras el enfrentamiento del 8 de diciembre. Muy bien, gobernador. Los habitantes señalan que hay personas secuestradas. No tiene elenco. ¿Qué información hay? Son desaparecidos y ahorita es lo que se va a dar el reporte. Tras esta declaración, el secretario de Seguridad del Estado de México, Andrés Andrade, reconoció que son al menos 10 las personas no localizadas. Pero estamos estimando que sean aproximadamente arriba de los 10. Arriba de 10 personas son las que todavía tenemos no localizadas y estamos analizando cuál es el estatus. Si hay alguna situación delictiva o es un tema de sustracción voluntaria por la situación que vivieron. Sin embargo, algunos medios afirman que hay al menos 20 personas desaparecidas. Desde que confrontaron a la familia michoacana, estas desapariciones están ocurriendo no en Texcaltitlán específicamente, sino en comunidades cercanas, porque en Texcaltitlán están las Fuerzas Armadas, pero no están más allá de la región. Es allí en donde, según testimonios, los delincuentes han instalado retenes suficientemente lejos de Texcaltitlán, pero en carreteras que desembocan a ese municipio para revisar quién entra y quién sale de allí. Según confirmó a Azucena Oresti, el director de Seguridad Municipal, Isidro Cortés reconoció la existencia de denuncias de levantones de pobladores que tratan de huir del municipio. Ante los recorridos rumoran pobladores que cuando se están saliendo de sus domicilios hacia otros municipios, los interceptan y se los están llevando quién sabe para dónde. ¿Podría tratarse de habitantes que huyen de Texcaltitlán y se van a otros municipios y ahí los secuestran, o definitivamente no son de este municipio? No, sí, por los comentarios que dicen los pobladores, son del municipio de Texcaltitlán. Sea la cantidad que sea, lo cierto es que entre los desaparecidos están al menos 9 integrantes de una misma familia originaria de Texcaltitlán. Según sus familiares, todas ellas desaparecieron horas después del enfrentamiento del 8 de diciembre, luego de que uno de sus integrantes resultó herido en ese acontecimiento. Su familia se movilizó en 2 vehículos para trasladarlo a un hospital de Toluca y aprovechar también para comprar comida para varios días. Fue allí que, en su paso por la carretera La Puerta Sultepec, fueron interceptados por un grupo delictivo. Los delincuentes dejaron pasar un coche, pero retuvieron el segundo, en donde iba precisamente el herido. Hasta hoy, 14 de diciembre del 2023, es fecha que no saben nada de esos familiares. Este caso ha sido confirmado por el secretario de Seguridad Estatal, Andrés Andrade, quien ha hecho un apunte interesante sobre este hecho. Acabamos hace 2 horas de tener reunión con miembros de esa familia y no hay denuncia sobre esos hechos porque no están seguros de que sea otra situación más que el que se hayan sustraído voluntariamente, pero quiero ser muy respetuoso y prudente, no podemos determinar esa situación jurídica, eso es responsabilidad de la Fiscalía General del Estado. Las autoridades mexiquenses han informado también que ya lograron identificar a 8 de los 10 presuntos integrantes de la familia michoacana asesinados el pasado viernes. Ratificaron que entre los muertos está el jefe de plaza,
conocido como el apodo de El Payaso. Está también Cristóbal, Camilo, Pedro, Hugo, César, Enrique, Eduardo y Marcelino. Ninguno de los cuerpos ha sido reclamado por sus familiares, contrario al caso de los pobladores asesinados, quienes ya fueron reconocidos y recogidos todos.